El gasoducto Nigeria-Marruecos, proyectado con una extensión de 6.800 kilómetros y un presupuesto de 25.000 millones de dólares, es presentado por Rabat como un instrumento de cooperación regional y como la mayor infraestructura energética jamás construida en el continente africano. Oficialmente se define como un proyecto de integración y desarrollo, pero en realidad constituye un movimiento de poder que refleja la ambición marroquí de consolidarse como eje energético del Magreb y de África Occidental. Con el respaldo financiero de Emiratos Árabes Unidos y la aceptación implícita de la Unión Europea, este gasoducto se ha convertido en un arma política que transforma la correlación de fuerzas en el norte de África y sitúa a España en una posición de dependencia respecto a un vecino históricamente hostil y con reivindicaciones territoriales sobre España aún abiertas. Desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo inicial entre Nigeria y Marruecos, el proyecto fue presentado como una alternativa al gasoducto transsahariano que debía unir Nigeria con Argelia a través de Níger. Aquel proyecto nunca se concretó por la inestabilidad en el Sahel. Rabat aprovechó esa oportunidad para presentarse como un socio fiable, proponiendo un trazado atlántico que atravesaría hasta 15 países antes de llegar a Marruecos. De los 6.800 kilómetros previstos, más de 5.000 discurrirán bajo el mar, lo que lo convertiría en el gasoducto marítimo más largo del mundo. Más allá de la dimensión técnica, lo decisivo es que el punto final del trazado se encuentra en Dakhla, en el Sáhara Occidental ocupado, lo que supone una legitimación material de la anexión marroquí sobre un territorio pendiente de descolonización. Marruecos convierte así una infraestructura en una declaración de soberanía. Nigeria aporta gas, pero carece de la capacidad técnica y de la estabilidad para garantizar por sí sola la explotación de sus reservas. Marruecos aporta el corredor, la diplomacia y la proyección internacional. Emiratos Árabes Unidos aporta el capital y Europa aporta la demanda, urgida por la necesidad de diversificar sus fuentes y de suministro tras la ruptura con Rusia. El triángulo formado por Abuja, Rabat y Abu Dhabi desplaza a Argelia como socio natural de Europa y transforma el equilibrio en el Magreb. Lo que se presenta como cooperación sur-sur no es más que la construcción de una hegemonía marroquí con respaldo financiero del Golfo y aceptación europea. España queda atrapada en esta maniobra como si fuese en medio de una pinza. Durante décadas, el socio energético natural fue Argelia. Desde la inauguración del proyecto Magreb-Europa en 1996 y la entrada en funcionamiento del MERTAC en 2011, la relación fue estable, directa, abierta y de pura cooperación. En 2021, el 42% del gas consumido en España procedía de Argelia. Esa relación se quebró en 2022 cuando Pedro Sánchez modificó de forma unilateral la posición española sobre el Sáhara Occidental, aceptando el plan de autonomía marroquí como solución al problema pendiente. La decisión, tomada tras la crisis diplomática abierta por la hospitalización en España del líder del Polisario, fue el resultado de meses de presión marroquí. La consecuencia inmediata fue la ruptura con Argelia, la retirada del embajador, la suspensión del tratado de amistad y reducción de las exportaciones de gas. Lo que había sido un suministro estable y ventajoso para ambas partes se convirtió en la vulnerabilidad estructural de España. La presión migratoria había sido el primer instrumento de chantaje. En mayo de 2022, Marruecos abrió la frontera de Ceuta y permitió la entrada de miles de personas en un solo día, en represalia por la atención médica ofrecida a Brahim Ghali en un hospital español, concretamente en Logroño. La instrumentalización de los flujos migratorios demostró que Rabat estaba dispuesto a usar la población como arma política. La segunda fase fue diplomática, exigir a Sánchez un giro en el Sáhara, y la tercera es energética, consolidar la dependencia de España respecto de Marruecos tras la ruptura con Argelia. Cada fase supuso un precio, y Sánchez los pagó todos. El gasoducto Nigeria-Marruecos encaja perfectamente en esta lógica. Con la clausura del Magreb-Europa en 2021 por decisión de Argelia, España quedó con una sola conexión directa,
el Medgaz, entre Argelia y Almería. Al deteriorarse las relaciones, ese conducto dejó de garantizar el suministro necesario. España recurrió a compras de gas natural licuado en mercados internacionales. Ahí tienen ustedes la subida de precio de los productos tan callada de este gobierno, que son un producto de gas mucho más caro y dependiente de los contratos de oportunidad que salen al paso. Marruecos se presentó entonces como alternativa estratégica, ofreciendo su territorio como plataforma de tránsito del gas africano. Esto también hace más dependiente a Nigeria de Marruecos. Y el resultado es una paradoja. España ha pasado de depender de un socio fiable como Argelia a depender de Marruecos, que mantiene reivindicaciones territoriales sobre Ceuta, Melilla y Canarias. El precio político de esta dependencia es enorme. Marruecos dispone ahora de una palanca permanente para condicionar la política española. Cada negociación futura sobre fronteras, sobre migración o sobre cooperación estará vinculada a la cuestión energética. Europa, por su parte, avala el proyecto porque necesita diversificar sus fuentes tras la guerra de Ucrania. Bruselas ha respaldado la iniciativa como parte de su estrategia de seguridad energética a costa de los intereses de España, sin reparar en que con ello legitima la anexión marroquí del Sáhara y fortalece un modelo de chantaje que Rabat ya ha aplicado contra España y contra la propia Unión Europea con anterioridad. El apoyo emiratí confirma el carácter estratégico de la operación. Emiratos Árabes Unidos ha invertido en puertos, aeropuertos y proyectos agrícolas en África y ahora se adentra en la energía. El gasoducto es para ellos una forma de controlar un recurso vital y de consolidar su influencia sobre el Magreb e indirectamente también sobre Europa. La alianza con Marruecos les ofrece un socio ambicioso y dócil a la vez, dispuesto a integrar capital del Golfo en su proyección regional y en su proyecto de hegemonía regional también. Para Nigeria, la ventaja es diversificar su dependencia de los mercados asiáticos y abrir un acceso directo a Europa, pero eso sí, con la dependencia de Marruecos. Pero el verdadero ganador es este último país, que se coloca en el centro de la ecuación energética y se convierte en interlocutor obligado de Bruselas y de Madrid. La maniobra marroquí supone un cambio estructural en el Magreb. Argelia, que durante décadas fue proveedor privilegiado de España y socio político estable, queda marginada. Su intento de impulsar el gasoducto transsahariano ha quedado neutralizado por la inestabilidad en Níger y Mali, mientras Marruecos avanza con el apoyo de Emiratos. La rivalidad entre Rabat y Argel se intensifica porque el gasoducto tiene, además de un valor económico, un valor territorial. Culminar en Dakhla significa consolidar la ocupación del Sáhara con respaldo financiero internacional. España se convierte en víctima secundaria de esa rivalidad y Sánchez ha pagado con la soberanía energética el precio de su giro en el Sáhara y quizá, y quién sabe, el pinchazo de los teléfonos del gobierno con el sistema Pegasus. Ha roto con Argelia, ha aceptado la hegemonía marroquí, ha situado a nuestro país en posición de vulnerabilidad permanente, y todo ello sin rendir cuentas a los españoles y sin decir ni una sola palabra. Cada metro cúbico de gas que llega por Marruecos será una herramienta de presión. Cada negociación sobre Ceuta, Melilla o Canarias estará condicionada por esta dependencia y por un arma más que funcionará como parte del chantaje y de la extorsión marroquí. Y lo que se presenta como cooperación entre vecinos es en realidad subordinación, dominación y sometimiento. El gasoducto Nigeria-Marruecos simboliza el nuevo orden energético africano. No es una simple tubería, es un instrumento de poder y un arma. Marruecos lo utiliza para desplazar a Argelia, consolidar su control sobre el Sáhara y condicionar a España y también a la Unión Europea. Emiratos lo utiliza para extender su influencia en África y Europa lo avala porque necesita ese gas y no puede prescindir de él. Y Sánchez lo legitima pagando el precio de aceptar a Marruecos como socio estratégico en detrimento de Argelia y haber condenado al Sáhara y a toda la política exterior de España durante 50 años. El resultado es una España atrapada, una Europa subordinada a la lógica marroquí y un Magreb dividido en el que Rabat se alza como potencia regional a costa de sus vecinos. Durante décadas, Argelia fue el socio energético natural de España y desde
desde 1996 con el gasoducto Magreb-Europa y desde 2011 con el Mectaz, el suministro directo aseguró casi la mitad del consumo nacional. Desde este punto de vista, la ruptura provocada por el giro de Sánchez contra el Sáhara destruyó en meses una relación de décadas, obligando de esa manera a recurrir al gas natural licuado, que estaba situado mucho más lejos y, por supuesto, con Marruecos como sustituto en posición de ventaja estratégica. La instrumentalización migratoria procedió a este desenlace y, como vemos, tras aquel famoso mayo de 2021 y la cantidad de problemas que nos generaron los miles de inmigrantes que lanzaron contra la verja, pues incluidos niños, como represalia por acoger España a una persona con carnet de identidad español, que es el líder del Polisario, parece ser que Pedro Sánchez aprendió la lección. Aquel episodio fue un mensaje inequívoco. Rabat estaba dispuesto a utilizar a su propia población, incluso a sus propios niños sacados del colegio, como arma de guerra en la guerra híbrida contra España. Sánchez respondió como siempre, debilitando la posición española para fortalecer la suya propia, y esa cesión abrió el camino a las posteriores concesiones diplomáticas, energéticas, estratégicas, militares, geopolíticas. El avaro europeo ha completado una vez más la maniobra yendo contra los intereses de España. Tras la ruptura con Rusia, Bruselas necesita diversificar inmediatamente su suministro a cualquier precio, y esta vez el precio que ha pagado ha sido el interés español. Por lo tanto, se presenta en este caso un papel en el que Europa legitima la anexión marroquí del Sáhara y refuerza un modelo de chantaje ya demostrado contra España que con el tiempo pagaremos muy caro.